Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana estamos contentos por estar en la casa del Señor, gloria a Dios, Amén. Dándole la honra y la gloria, porque Él es bueno, Aleluya. Él es grande en amor, grande en misericordia, gloria al Señor, y nos permite a nosotros reunirnos en su casa bendita. Así le llamamos nosotros, se da su casa bendita. Hay muchos lugares donde no existe esto. Muchos lugares donde abajo del árbol, en el parque, a la orilla del río, se hacen las clases de escuela dominical, se hacen los cultos y el Espíritu Santo se mueve igual que acá, como con nosotros. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, bienvenidos todos, gracias a Dios, los que ya estamos presentes, los que vienen en camino, esperamos que el Señor los traiga con bien, que se unan con nosotros para poder estudiar esta clase. Vamos a empezar a estudiar, hermanos, a primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Gloria al Señor. Vamos a estar, hermanos, estudiando estas clases acerca de estar firmes en contra de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Ya ve que desde aquellos tiempos del apóstol Pablo existía esto de las falsas doctrinas, la falsa enseñanza, gente que quería imponer su propio pensamiento. Querían ellos que está bien que se haga así, pero también hay que añadirle. Y allí es donde se metían en problemas serios. Pero en estos días no es la excepción. Seguimos, hermanos, con gente que sigue tratando de enseñar sus propias ideas, sus propias interpretaciones, sus propios pensamientos, pero el evangelio tiene una sola línea. No es de que tiene muchas ramas para poder distorsionar la sana doctrina de nuestro Dios. ¿Qué es sana doctrina? Lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? No lo que la gente piensa y quiere imponer como que fuera doctrina de nuestro Señor Jesucristo y adherirla al evangelio. No se puede. Así que vamos a estar estudiando estas clases acerca de oponerse rotundamente. No oponerse así sencillito, no. Oponerse en serio a las falsas enseñanzas que vienen, hermanos, de parte de gente que más bien son amadores de sí mismo más que de la palabra del Señor. El título de la lección nos dice: opóngase firmemente a las falsas enseñanzas. 2 de junio, lección 14 de nuestro expositor. Leemos, hermanos, lo que tenemos en nuestro expositor para desarrollar la clase. Primera de Timoteo 1, 4:1, 6:3. Y ahí, hermanos, vamos a 2 de Timoteo 4:1. Y luego vamos a ir, hermanos, a Tito 3:8. Y ahí vamos a estar concluyendo la lectura que tenemos ahora. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gracias por su apoyo. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen caracterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, oh Dios mío, y nos permites estar en tu casa bendita, oh Dios de gloria, listos para estudiar esta clase que tienes para nosotros en este domingo, Señor. Esta clase que nos enseña a cómo estar firmes en la fe, en la sana doctrina que tú has dejado, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, yo agradezco, oh Dios mío, por todos los hermanos, hermanas que están presentes en tu casa bendita, Señor. Aquellos que vienen en camino, Dios mío, tráigalos con bien, Padre. Y como siempre, mi oración, oh Dios de gloria, es por aquellos que no van a poder venir por causa justificada, oh Dios mío, pero se van a conectar, Padre Santo. Bendígalos ahí donde ellos estén, oh Dios de gloria, que ellos puedan sentir la unción de tu Espíritu Santo, ministrándoles a través de tu palabra, oh Dios de gloria, en el nombre de Jesús. A los que, oh Dios mío, con toda conciencia han decidido no venir y no conectarse, que su Espíritu Santo, Dios mío, les ministre. Que su Espíritu Santo, oh Dios de gloria, les haga sentir la necesidad de reunirse en su casa para aprender, para alabarle, para bendecir y glorificar su santo y bendito nombre, oh Dios de gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué clase tan preciosa tenemos ahora, hermanos, para que nosotros podamos estar firmes. Amén. Firmes en lo que hemos creído, en lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso, hermanos, he aquí cuán importante es estudiar las Escrituras. El Señor Jesucristo nos instó, nos mandó a que hiciéramos eso, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna. Gloria al Señor. Verdad central: los cristianos aprenden a detectar la falsa doctrina a medida que son instruidos en la palabra de Dios. Amén. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a detectar una falsa doctrina?
cualquiera que venga y le diga una locura, la va a creer. ¿Por qué? Porque no sabe, no entiende, no conoce. Hay muchos que le van a venir a decir, no hombre, si aquí vamos a estar siempre, va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, y vamos a jugar con los cachorritos de león, y vamos a estar juntos, y los animalitos ya no van a ser ofensivos, y no te preocupes, ¿qué cielo ni qué cielo? Hay gente que le va a decir eso, y el que no sabe la palabra de Dios va a decir, ¡ah, qué bonito! ¡Wow, me gusta! Y se van. Y ahí les van a enseñar otras cosas que tampoco están de acuerdo con la palabra de Dios. Y así sucesivamente van a haber muchas enseñanzas falsas que le van a llegar. Y si no está cimentado en la palabra de Dios, conociendo las Escrituras, va a ser arrastrado de cualquier viento. Gloria al Señor. Versículo clave, 2 de Timoteo 4:4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos de vieja, dijo el apóstol Pablo. Pero nosotros estamos seguros en quién hemos creído. Amén. Cierta persona lo comentó a un erudito de la Biblia que asistía a una verdadera iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué se refiere a eso de una verdadera iglesia del Nuevo Testamento? Como queriendo decir a una iglesia perfecta, ¿verdad? Entonces, el erudito le da una respuesta bastante connotativa. Dice, la respuesta del erudito sorprendió a esta persona. ¡Qué bueno! Un día de estos me gustaría ir a entrevistar a los herejes, a los que les han dicho de que esa iglesia es la perfecta, ¿verdad? Que esa iglesia es la que tiene toda la perfección. Permítame un segundito, ¿está bien? Ok, gloria a Dios. Amén. Entonces vamos bien. Pensé que estaba falseando la conexión, pero estamos bien. Gloria al Señor. O sea, hermanos, en las iglesias siempre va a haber quien quiera introducir falsa enseñanza, quien quiera meter doctrinas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, si alguien dice, no, aquí nosotros estamos en la iglesia perfecta y en esta iglesia no hay más nada, ¿ya? Entonces, díganme. Dice ahí, hermano, bendiciones. Dice, qué bueno, dice aquí, lo acabas de leer, lo voy a repetir. Un día de esto me gustaría ir y entrevistar a los herejes. ¿De dónde salió el hereje? El hereje salió de las religiones, de las diferentes iglesias, de las diferentes, decir iglesias, sino congregaciones. Congregaciones, porque una religión tiene diferentes ideas, Conceptos. conceptos y todo eso allí, se enredan en todo eso allí. Entonces de allí, como no se ponen de acuerdo, entonces salieron los herejes. Esto sí, vamos a poner división. Sí. Porque un hereje es el que pone división. Esa es su meta, ese es su plan. Propósito. Dividir. Sí. Y todo aquel, por eso el apóstol Pablo, más adelante, y allí recomienda, dice, cuidado con ellos porque los van a dividir. Sí. Si no están firmes En la en palabra. la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Jesús. Y de hecho, hermanos, nosotros hemos visto y hemos sabido de mucha gente que, mire, se refugia, el hereje se refugia en esto. Dios me dijo, yo soñé. Y mire, esto es delicado, hermanos, porque no solo una vez ha sucedido en las iglesias que el mentado fulanito, que se siente más sabio que el siervo que Dios tiene en la iglesia, empieza a meter cizaña entre los hermanos.
Y no, que aquí la palabra ya no. A mí Dios me ha dado una nueva unción. Y Dios me habló y me dijo que Él me va a levantar y que yo voy a ser su siervo y que voy. Y empieza a involucrar a aquellos ineptos, a aquellos que no están cimentados. Y al poquito tiempo se sale diciendo que ese pastor no sirve, que esa congregación no está en nada y que mejor hacemos una congregación aquí donde sí vamos a enseñar la sana doctrina. Y el Señor me ha dicho y me ha confirmado. Y, hermano, y divide la iglesia. ¿Y Dios es Dios de división? No. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Qué Dios le habló? Falso profeta. Con una falsa enseñanza, por supuesto. Hereje. Hereje. Así. Y muchos, hermanos, muchos se han ido y la mayoría de ellos han fracasado. ¿Por qué? Porque Dios no está con ellos. Así de sencillo. Todo aquel que divide una congregación, hermanos, no es de Dios. No es de Dios. En nuestra iglesia lo vivimos. Sí. Aquellos viejitos, desde el principio de la iglesia lo hemos vivido. ¿Sí? Dos divisiones. Sí. Dos divisiones. Y una de ellas me invitó a mí. Me invitó a mí. Vámonos. Y yo a dos personas les dije, la división no proviene de Dios. Amén. Que así es. Y todavía me dice, ¿y qué estás haciendo ahí? Uh-huh. ¿Y qué estás haciendo ahí? O sea, sigue mis pensamientos. Sí. Sigue lo que yo digo, sigue ahí. Porque a mí Dios me ha iluminado. Sí. Okay, espérame ahí. Voy a ver si la palabra del Señor lo respalda. Lo respalda, y sí, me lo dice, confirma. pero si no lo respalda, No. Y definitivamente la palabra de Dios no lo respalda. No es así. Por eso, póngase firmemente contra las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los falsos profetas, los falsos maestros, las personas que vienen y le dicen algo que es contra la palabra de nuestro Dios. Las maravillosas descripciones en el libro de los Hechos después del día de Pentecostés podrían hacernos pensar en la iglesia primitiva. Era casi perfecta. Oraban, adoraban y comían juntos, compartían para satisfacer la necesidad de todos. Y crecían a través de la enseñanza de los apóstoles y la presencia del Espíritu Santo, importantísimo. Sin embargo, el Nuevo Testamento también registra el hecho de que las falsas enseñanzas pronto se infiltraron en la iglesia, descarriando a muchos creyentes. Hay gente que había hablado el evangelio de boca de los apóstoles, de boca de los diáconos, de boca de las personas que habían seguido al Señor con todo. Y los desviaban. ¿Se imagina qué terrible era el asunto? Desde el principio. Y ahora no somos la excepción, hermano. Estamos siempre en la misma polla. Ahí, diga. Sí, el hecho de los apóstoles, algunos lo titulan hechos por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Sí. Entonces, ellos venían vestidos de poder. Amén. Entonces, esa era la base donde comenzaba la iglesia. Sí. Entonces, ahora el cronista aquí ha puesto, sin embargo, en el Nuevo Testamento también registra el hecho de que las falsas enseñanzas pronto se infiltraron en la iglesia, sí, descarriando a muchos. Okay. La iglesia comenzó en el primer del derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. y los que estaban reunidos ahí. Amén. Pero no había los demás, había que irles a predicar, Sí. a ellos. Entonces ahí es donde se formó la iglesia. La iglesia. Señor. Amén. El cuerpo de Cristo ahí. Gloria a Dios. Pero ahí estaban
Ahí vinieron ya los herejes, ahí empezó ya la herejía, terribles, para trastornar la obra divina de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de las cartas de Pablo, que Pablo escribió acerca del final de su ministerio, que los maestros heréticos, herejes, proliferaban en cierta iglesia. Encargó tanto a Timoteo en Éfeso como a Tito en la isla de Creta que combatieran las falsas enseñanzas y se opusieran a sus proponentes. Este contexto es clave al leer primera y segunda de Timoteo y Tito, de las instrucciones de Pablo a estos líderes de la iglesia primitiva. Podemos aprender cómo debemos responder a las falsas enseñanzas que encontramos hoy. En el judaísmo, ellos estaban bajo la ley. Entonces ahí es donde entra esto que el apóstol, porque estas son cartas pastorales, ya que el Señor, para ejercer el ministerio conforme al Señor Jesucristo, y predicar el Evangelio. Entonces ellos ya estaban ahí, pero los del judaísmo y de todas las otras religiones que había no permitían. Entonces vamos a decir, esto nos vamos a confundir, no están haciendo lo que nosotros creemos, no están haciendo lo que nosotros decimos, y como eran más poderosos, entonces querían sus ideas, porque ellos no tomaban en cuenta que Jesucristo ya había abolido todas esas cosas. Él vino a cumplirlas. Amén. Ya después de él. Y es que esta gente, como estaba en la ley, hermanos. Diga, hermano. Hermano, ¿será que cuando todo en el Nuevo Testamento se vino a ver las falsas enseñanzas de los falsos maestros y las tuvo que? Bueno, desde antes ya había, hermano. Los profetas. Sí. Y especialmente las lecciones del día, cada día de la semana, nos enseñan eso. Sí. Con los profetas que iban y decían, oh, así ha dicho que va, y Dios dijo, no, diles, yo no he dicho nada, yo no les he mandado. Esto por eso vino el Señor Jesucristo y abolió Toda eso. la ley y abolió los profetas. O sea, ya no hay más enfoque en eso. No más. Ahora la iglesia se rige por el don de profecía. En la gracia. Es diferente Sí. ya en la gracia. Sí, Ya en la ya, gracia. ya es de otra No, cosa. no, los profetas no. La escritura escrito está. Sí. Que los profetas llegaron porque el Señor Jesucristo no había sido sacrificado todavía. Digo, hasta Juan el La Bautista. ley de los profetas, sí. Hasta ahí. No más profetas. Sí, No más. Ahora hay don de profecía. profecías. Y no es limitar a los dones, el regalo de Dios, ministerio que dio el Señor. Claro, Porque dijo que a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros. No es limitarlo. Pero el Señor lo dijo, hasta allí llegaron. Ahora lo que existe y lo que debe operar en la iglesia es el don de profecía. Profecía, amén. Sí, Y el don de profecía tiene que estar de acuerdo con la palabra Con la de palabra. Dios. Amén. Porque si no se cumple, es falso es falso. profecía. Es falsa Sí. profecía. Sí, y ahí hace que la persona cae en desacuerdo con la palabra, dígame. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona que está en la iglesia y está trayendo mensajes cada 8 días que el Señor me dijo que te diga, que el Señor me dijo que te diga, y esa persona está en su iglesia, pero nada pasa hasta que le paran, ¿verdad? Que pues no, él no sabía, pero siempre sigue teniendo privilegios y todo eso. Yo no entiendo eso, porque si vemos perfectamente que no es del Señor, ¿por qué siempre tienen esos privilegios de estar pasando al altar? Como decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Cuidado con aquel que dice Dios me dijo que te diga
y Dios no le ha dicho nada. Entonces, ¿por qué no tenemos falta de sabiduría, de visión, de ver que no es correcto? He ahí el discernimiento de espíritu de sí. nosotros. Pero si la persona ve y dice, nada pasa, todo queda igual, ¿qué es lo que está pasando? Es falso. Es falso. Diga. Es que ahí recae lo que estamos Es aquí. lo que estamos estudiando ahorita. Ahí recae esto. La responsabilidad es del que está enfrente. Exacto. Oremos por Por el todos, que sí. hermano, para que tengan sabiduría y no solamente que la tengan, sino que la apliquen Amén. conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sí. Porque entonces estamos dejando crecer que el pecado dentro de la congregación. Amén, hermano. Sí es. Y esa es la lucha de Pablo con las iglesias, con estos siervos de él, Señor Jesucristo, que Pablo ministraba a su hijo Timoteo, a Tito. Pero hermano, la diferencia del que tiene el don de profecía dentro de la iglesia, nunca está escrito, tiene que decir, Dios me dijo que le diga, no. No. El mensaje de Dios se lo da a él, y así como se lo dio a él, así lo da. Así lo da. Pero nunca El Señor me dice, dijo. el Señor me dijo que yo les diga. No. Y O sea, entonces yo a dónde quede. Puro o sea- tuyo. o sea que Una falsedad. ahí lo que estamos viendo es como que yo tengo el teléfono rojo con Dios, ¿no? Hermano, ¿Verdad? es capaz de las personas, como usted entiende, que pasa de una vez, Dios me dice capaz que una predicación me toque a mí una parte del que está predicando, es muy diferente. Eso es ya Dios hablándole a usted Dios me está directamente. hablando a mí. Vino un evangelista, yo no lo sé qué clase de persona era, vino a predicar acá, llamó al pastor, le quitó los aparatos, los dios, ya no los necesita más, y lo vino a tirar al Sí, basura. sí, yo me acuerdo de eso. Y no Eso sucedió. falta de respeto. Ya no lo vas a usar, desde que no sucedió. El pastor vino y lo vino a recoger. Tengo que recoger, sí. Diga, hermano. Disculpe que ya vengo tarde, pero... Hermana, aquí está, gloria a Dios. Respecto a lo que dijo la hermana García, de verdad hay personas que dicen así, que Tremendo. seguido dicen y hablan, Dios me dijo, y este y el otro, y no se cumple la palabra. Falso. También, pues, cuando dice el hermano Rigo, ¿verdad? Que hay personas que, o también dice la hermana García, que pasan esos momentos o esas ocasiones que la gente está hablando y que por qué se siguen dando esos privilegios. Pero en eso, hermano, no sé si estoy yo bien o me estoy metiendo en un problema, pero en eso estamos los encargados, que son, Los líderes. por decirlo así, los líderes, ¿verdad? Sí. Que debemos de pedirle a Dios, si no lo tenemos, ese discernimiento Sí. y de poder enfrentar esos problemas, hermano. Y eso es lo que manda. Porque si nosotros, a mí me ha pasado, yo le digo eso porque a mí me ha pasado que a veces yo siento algo de que aquello no está bien. No está bien. Sí. Pero no me siento el valor o La autoridad. la autoridad, no sé cómo de ir y decir, mire hermana o hermano, esto y esto no está bien. Por el temor de que mucha gente a veces lo enfrentan a uno y a veces ni lo respetan en delante de la iglesia. Es que hay gente falta de respeto. Entonces, yo allí, ¿verdad? Estoy también, que no sé qué uno puede hacer a veces cuando pasan esas cosas. La escritura es clara. Quiero decir Pero- algo, hermano. Sí. Porque muchas veces se habla por emoción, no con unción. Y yo viví lo que la hermana está diciendo, yo viví. El Señor me dio un mensaje. Y por ese temor, que qué van a decir, que todo eso porque el Señor me lo dio real. Yo estaba de rodillas y todo eso. Dile, me dijo él, directamente nombres, que esto y esto, si no se arrepienten, esto y esto les va a pasar.
Y ahí vino él, porque esa es obra del enemigo ya. Sí. Porque uno Estorbar. no está sirviendo a él, Estorbar. pero como él es astuto y mete esta cosa, entonces, ¿y qué van a decir los hermanos? ¿Y qué van a decir esto? Y entonces Sí. ahí, mejor no les digo nada. Hermano, Malo. tuve que pagar. Pero Tuve que Pagar el precio. porque No lo que dijiste. yo le iba a decir a los hermanos que Dios me dijo, a la semana se cumplió exactamente. ¿Quién tuvo la culpa? Por no avisar. Por no decir, hermano Es María. el último comentario que voy a hacer de esto, porque vamos a seguir adelante, ¿verdad, hermanos? Sí, sí. Es que como dice la hermana Marina, uno ve las cosas, pero lamentablemente uno pasa a a la persona indicada y le dice, ¿sabe qué? Esto pasa y creo que no está bien, pero la persona indicada no hace nada, entonces ya después uno ya no dice, porque pues nomás está levantando falsos, no es verdad, pero estamos viendo, como dice la hermana Marina, si el Espíritu Santo nos redarguye, es que estás viendo la visión que uno debe de tener, ahí está, y se siente uno como con ganas de agarrar, siéntate, pero se tiene que decir, y lo que dicen, hay que orar, pero hay que actuar Sí, también, la oración hay que actuar, con la oración acción. con la pasión debe uno de decir, poner, como dice, la responsabilidad es de los líderes, de nosotros, porque no actuamos, porque debemos de juntarnos, ¿sabe qué, hermano, está pasando esto no creo que está bien, usted qué dice, pastor, pastora, hay que poner algún stop aquí, porque si no, todos vamos a estar después engañándonos Y ahí, llevando es la que- falsa doctrina, la falsa... Hay muchas cosas, hermana, Exacto. que es responsabilidad de los líderes Exactamente. de filtrarlas. Exacto. Filtrarlas. ¿Por qué? Porque si no las filtran y solo oramos, Ajá. ahí se va. Y entonces, se va, y después vuelve, es y un vuelve problema usted a serio. decir otra vez, hay que seguir orando. Ok, Pues, para avanzar, hermano Rigo y amén. luego hermano Julito. La Rapidito, palabra- tiene un La segundo. palabra de Dios dice, para ser líder, lo dice la palabra de Dios, no son inventos míos. No, la La Biblia lo palabra de dice. Dios dice que la persona líder tiene que ser lleno del Espíritu Santo Primer primero y de sabiduría. Amén. No Para de, poder discernir. ¿qué hace falta venga hermanita, ay, hermano, digo, venga para acá, de todas maneras aquí. No, Y eso ha sucedido, hermano, No. muchas veces de que no. por falta de sabiduría, Sucede. hermana, dirija. Ajá. Oiga, ok, allá vale. No saben ni Y qué. cuando están ahí, Y al final termina haciendo el ridículo. Y hermano, y transmitimos en vivo. eso es lo que... Transmitimos en vivo. Por falta de sabiduría. Hermano Julito. Bueno, ese se va con la hermana María y hermana que son líderes, ¿no? Pero vamos, en un caso así sucede, como está mencionando mi hermana Marina, y está mi pastora, sería mi pastora la persona primero adecuada en intervenir, o pueden ellas. La autoridad la tienen ellos. Porque en cierta De parte ocasión- de los pastores. En cierta ocasión comenzaron dos mujeres a hablar en él y ahí se agarraron. Yo no sé si mi hermana María sabe. Sí, pero eso ya es pasado. Bueno, seguimos entonces en la clase. también rapidito, hermano, dígase. lo que habló el hermano Rigo, que cuando Dios le indica a alguien, ¿verdad? Ve, di, Vaya. que habla. uno, como dice él, tiene que ser, ¿verdad? Obediente. Obediente a la palabra, porque Sí. sí, el enemigo a veces viene a meter mente y decir, No lo hagas. o esto y el otro. Pero uno que ya es conocedor de la palabra, siente que aquello viene de Dios, porque Dios está diciendo, di. Y es que el Espíritu Santo está El respaldando. Espíritu Santo. Y Sí. cuando eso pasa, hermano, y ya la persona es obediente y va, Y, se cumple lo que el Espíritu le está diciendo. y una cosa, Y si a la persona Mire. a quien le da el mensaje no hace caso, se le cumple lo que el Espíritu Lo que le Santo dijo, le ha sí. mandado a decir. Por obedecer. mire, una de las cosas, hermanos, de los líderes, con Señor. toda autoridad y unción del Espíritu Santo, hágalo. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de parte de Dios. No es de parte del ser humano, hermano, de parte de Dios para hacerlo. Pasamos a más, díganos. Sí,
el ministerio, es que este es ministerio. Sí. Este es ministerio. Y ahí está ahí. El diablo pone dos achaques. Entonces, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? No tiene que pensar en eso. Ya Dios le dijo. Sí. Y después se pone a pensar, ¿y qué van a pensar las personas? Que piensen lo que Yo quieran. les voy a decir. El Señor habló. ¿Ve? Y no necesitas decir, el Señor me dijo que te diga. No. No. Directo. Pero en ese caso, hermano, yo tengo un testimonio y no voy a decir el nombre. Cierta persona fue a buscar a esta persona y le dijo, el Señor me ha mandado que le diga esto y esto y esto y esto y esto. Y tal como le dijo, se cumplió, Porque el Señor mandó. porque el Señor lo mandó. Es que esa es la diferencia cuando el Señor manda y cuando uno dice el Señor me dijo. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que Dios manda es respaldado. Amén. Amén. Y eso lo hemos visto muchas veces. Muchas veces. Porque En cuando mí el pasó. Señor manda, el Muchas Señor veces. manda directo y el Señor no avergüenza a nadie en público. Él es personal, es para ti, es para ti. Sea bueno, sea malo, tú tienes que aceptarlo. Gracias, Señor, pero Gloria a Dios calladito por eso. se vieron lo más bonito. Amén. Eso. Gloria a Dios. Amén. La diferencia, hermano, entre Dios me dijo y Dios manda, es que Dios me dijo a qué voz está escuchando. ¿Cuál Dios? Son voces las que le llegan. ¿Quién es su Dios? Sí. Ajá. Pero cuando Dios dice, manda, sí, Obedecer. Con unción del Espíritu Santo. Amén. Y es respaldado por el Espíritu Santo principal. Algo principal. Y mire, hermano, que aquí hay tanta leña para cortar. el ministerio. Aquí Porque nos echamos al día. Estas cartas son pastorales, son ministeriales, hermano. Pero- Bien importantes para la iglesia, para que la iglesia sepa de qué se trata el Evangelio. Pero es que, hermano, si no escudriñamos a la palabra de Ese Dios, es el problema. ¿cómo vamos a entender? Problema ¿Cómo vamos a grande. tener visión? ¿Cómo vamos a saber? ¿Me entiende? Entonces, Sí. bien podemos estar toda la vida sentados, amén, pero ¿qué de la palabra de De la Dios que no ha palabra. entrado a nuestra mente, a A nuestro, nuestro corazón. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hermano, el viernes le dije yo a los hermanos, desde el 3 de marzo hasta el día de hoy, en las clases que han pasado, eran clases de discipulado. Ujú. Alguien que no ha sido discipulado no puede ministrar. No. Tuvo que hacer discipulado primero para adentrar al ministerio. Al de la ministerio. palabra. Porque si no ha sido discipulado, si no ha estudiado la palabra, entonces ¿de qué va a hablar? Locuras. ¿Por qué cree usted que hay gente que le dan el privilegio y lee un texto y se pone a hablar tonteras? O habla No, toda que la yo Biblia, era, y no, o que habla yo... toda la Biblia y nomás leyendo. Leyendo Es que ese es el problema, de ahí vienen las herejías. Sí, de ahí De vienen ahí los viene. herejes. ¿Por qué? Porque no ha estudiado, ¿no? Nada. Entonces, permítame avanzar porque ya pasamos bastante Aleluya. tiempito. Está bueno, Y esto está tiene rico. mucho más que sacarle, hermano, Amén. escrituralmente hablando. Sí. Aparte de las experiencias, los testimonios vividos, porque esto hay mucho. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya sea que en 1 de Timoteo 4:1 Pablo se esté refiriendo a un mensaje específico del Espíritu o a un tema profético más general. Su mensaje ciertamente se alinea con las propias advertencias de Jesús en los evangelios. Véase Mateo 24:11, 24 y 25. Pablo Pablo había presenciado
se me trabó la lengua, pertenencias de Jesús en los evangelios. Mire, cuando Pablo había hablado de estas cosas es porque él hacía referencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Solamente tal abandono de la verdad, fe, Emineo y Alejandro, porque estos tipos, hermanos, se habían apartado. El apóstol Pablo dio testimonio de ellos. Emineo y Alejandro, ellos negaron la fe, se apartaron, haciendo que ellos sabían más y que lo que ellos enseñaban era mejor que lo que Pablo y la iglesia primitiva había enseñado. La hipocresía y la conciencia caracterizada eran dos características de los falsos maestros. Mira, hermano, qué tremendo. Hipocresía, falsa enseñanza, era lo que a ellos los hacía conocerse. Y el que había aprendido la escritura, el que había oído las enseñanzas de la sana doctrina, no lo confundía. Al contrario, ellos estaban en la autoridad de altercar en contra de aquellos que venían enseñando lo que la Biblia no dice. Uno de los problemas grandes era que como ellos estaban en el judaísmo, le querían la circuncisión, la gracia y la circuncisión, y ahí vamos caminando bien. La gracia y esto, la gracia y aquello, y no era así. No era así. La definición de la apostasía, si lo hemos entendido, que bien, y si no lo hemos entendido, entendámoslo. La apostasía es negar la fe. Negar la fe. Negar la fe. Esa apostasía que tiene, hermanos, un punto falso para poder hacerlo, porque hay gente que, hermano, lee el versículo y empieza a decir lo contrario de lo que está leyendo, interpretando eso. Sí, en la misma palabra del Señor dice, entonces, ¿cómo vamos a negar la fe? Nosotros, la iglesia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, y si la niega. Esos son instrumentos del enemigo, quieren destruirlo. No tenga fe, Sí. piérdete igual que yo, o más. Eso es como los que vienen y le dicen, mire, siembre tanto y Dios le va a dar tanto. Yeah, right. No. ¿Quiere ser millonario? Pacte con tanto. Traiga $10,000 y Dios le va a dar 100,000. ¿Cuándo? No, pues ahí es donde hay que decirle, mira, espérame que me den los 100,000 para darte tu Pues sí. tranquilidad. ¿Cuándo? Me quedo con 91. ¿Está bien? Hermano, Es tremendo. apóstol, yo entiendo que si yo tengo fe ahorita, pero después me volteo contra Dios y yo ya soy un apóstol. Nego la Sí, fe. sí, Y es peor que un incrédulo. sí, sí. Uy, Así qué dice, tremendo. escrito está. Terrible. Aleluya. Seguimos. Amén. Primer punto. Por la hipocresía de los mentirosos. En el 4.2 que leímos. La palabra hipócrita proviene de la palabra griega para actor, por lo que uno podría decir que estos falsos maestros estaban actuando como expertos actores. Nada real, pura actuación. Segundo, teniendo caracterizada la conciencia, el teólogo George Knight sugiere que esta vivida descripción de la base interna para la conducta con sus conciencias adormecidas son engañadores, autoengañados. O sea que ellos se engañan solos y engañan a los demás. Y los que no saben ni por dónde cantó el gallo, dicen amén. Amén, amén. Oyen que cante el gallo, quién sabe a dónde. Amén, dicen. A mí que me cante por el camino. Y bien, Aquí, de la abundancia del corazón Habla. la boca. habla la boca. Entonces ellos son mentirosos. Mentiroso. ¿Qué van a dar? Hijos de Satanás, Sí. padres de mentira. Ujú. Entonces, ¿qué van a hablar? Mentira. Mentira. Así como les dijo el Señor Jesucristo, ustedes hijos del diablo son.
porque sus obras quieren hacer. Lo que Él dice, eso hacen. La voluntad de Él, ustedes la cumplen. Son hijos del diablo. Ahora, cuando nosotros nos apartamos de la fe y hacemos lo que se nos viene en gana, ¿en qué nos convertimos? Apóstatas. Negamos la fe. Y nos adjudicamos como hijos del enemigo. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Nosotros estamos caminando en este sendero hacia la vida eterna, a vivir con Dios en su gloria. Pero si nosotros negamos la fe, nos apartamos de la palabra del Señor y estamos siendo, hermanos, hijos del enemigo. El versículo 3 describe algunas de las falsas enseñanzas específicas activas en la situación de Timoteo. Prohibían el matrimonio y ordenaban evitar ciertos alimentos. Ambas características son de naturaleza escética. El diccionario de la Real Academia Española define el ascetismo como el hecho de profesar la vida ascética o un modo de vida sobrio, muy austero. Una exploración de todos los pasajes de las cartas pastorales, 1 y 2 de Timoteo y Tito, indica que esta falsa enseñanza era una combinación de tendencias ascéticas especulativas y argumentativas mezcladas con una historia de elementos judíos, pensamientos de ellos de la ley. Pablo indicó que la amenaza vendría en los postreros tiempos. 4:1, últimos días. Segunda de Timoteo 3:1, podemos ver en el contexto completo de que los postreros días incluían el tiempo de Timoteo. De hecho, la iglesia siempre ha entendido que ella existe en la realidad de los últimos días, puesto en marcha por la obra redentora de Dios en Jesús. Hechos 2, 16 y 17. Como Timoteo nos encontramos en la era del engaño de los postreros días. Nosotros estamos en ese tiempo también. Gloria al Señor. Y hermanos, los postreros días son los que estamos viviendo y como ellos lo definían así desde aquel tiempo. ¿Por qué? Porque habían muchos engañadores que venían y le decían al pueblo cosas vanas. Y la gente que no quería obedecer porque se les hacía dura la palabra, así como le dijeron al Señor, Señor, que dura es tu palabra. Dura. Y dijeron sus discípulos, ¿y si esto es así, Señor? ¿Quién? ¿Cómo? Digo, bueno, si ustedes quieren irse también agarren camino. Pero el Espíritu Santo, hermanos, da convicción a nuestro espíritu, dígalo. El ascetismo es un rechazo que se da. Sí. Adolf Hitler fue uno de ellos, porque Adolf Hitler iba a entrar a una, según la historia, iba a entrar a una escuela donde los maestros eran judíos. Y le dijeron que no. Sí. No lo aceptaron a él. Entonces, allí vino Satanás y le gobernó su mente. No me aceptaron a mí, yo tampoco los acepto a ellos. Y de ahí viene todo lo que vamos a decir, los apóstoles que no creen, que rechazan. Solamente fue eso. ¿Y en qué se convirtió? En un gran enemigo. Sí. De parte de él. Pero el sí, ascetismo es un rechazo. Sí. Por eso el Señor nos recomienda y nos dice, bajo la gracia, amaos los unos a los otros. Amén. Bajo la gracia tenemos que cumplir con ese requisito que el Señor nos dio. Poco después de este pasaje viene una declaración que a menudo oímos citar. Raíz de todos los males es el amor al dinero.
Primera de Timoteo 6:10, ¿no es interesante que este conocido dicho ocurra en el contexto de una discusión sobre los falsos maestros y sus motivaciones? La Trinidad profana del dinero, sexo y poder a menudo se encuentran detrás de los mensajes que se desvían de la verdad de Jesucristo. A menudo se oye eso. Mire, hermano, terrible. El dinero, el sexo, el poder, la fama. Eso, hermanos, es algo que se mueve tremendamente. Tremendamente. Y el que se desvía para ese lado, ese va sobre el billete. Hermano Pedro, Sí. este dicho famoso que antes yo lo usaba también y todo eso, Sí. pues, querer es poder. Sí, Mentira. Tener es poder. es poder. Porque muchos quieren, muchos queremos, pero no tenemos. Ah, como dijo un hermano en cierta ocasión, dice, usted sabe que el que tiene el dinero, tiene el poder. Porque allá en el rancho había un señor que tenía más o menos dinerito y era topado de la cabeza. Pero como tenía dinero, decía, yo quiero que se haga esto. Y eso se hacía. Y él decía, el dinero empareja hasta los barrancos. Y así es, hermanos. El que tiene dinero, aunque sea topado de la maceta, tiene dinero. Y le hace caso, hasta el más inteligente que no tiene dinero. Le hace caso, ¿por qué? Porque tiene el poder. Y en muchos lugares, en muchos países, los políticos que tienen el poder en una democracia corrupta, hacen tantas cosas, hermanos, tremendas. ¿Por qué? Porque tienen el poder. Cuidado. Y mire ahora cómo está el asunto. Tan terrible y tan cambiado todo, cambiado, que es una vergüenza las prácticas que se hacen aún en público por la gente que tiene el poder. Estaba mirando ayer una noticia que, hermanos, yo dije, Señor, ten misericordia. ¿Por qué? Porque, hermanos, por la televisión, Univisión, transmitiendo, 2 hombres casándose. ¿Cuántos niños no están viendo esto? ¿Cuántas criaturas están viendo esto? Ya en su mente eso es normal, que 2 mujeres se casen o que 2 hombres se casen. ¿Por qué? Porque tienen el poder. Antes no tenían ese poder, no lo hacían. Agarraron poder y lo hicieron. Eso es triste, hermano. Que se metan esas cosas en la mente de las criaturas y en la mente de la gente que no tiene el discernimiento. No lo tiene. Pero Dios no va a dejar inocente al que con conciencia lo hace. No va a tomar por inocente al culpable, dígame. Él tiene esa cosa, bueno, aparte tienen una mente corrupta. En realidad no se casan. No se casan. Porque no O existe. sea, literalmente así. Se pervierten Sí, por su mente corrupta, por su mente diabólica, por su Sí. mente ciega, porque no aceptaron la voz La y el voz de mensaje de Dios, de Jesucristo. Entonces, de ahí donde viene, y el enemigo trastorna, y como el Señor escrito está, lo tiene, sí. que como no le obedecieron a Él, les envió un espíritu de confusión, de mentira, para cegarles la mente, porque no quisieron. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿cuántas generaciones destruyó el Señor? Por eso, Ahora, a nosotros no nos destruye el Señor, porque Jesucristo está clamando por nosotros delante del Padre. sí, amén. Porque si no fuera así, Terrible, terrible. ya hubiéramos sido desaparecidos. Pero la iglesia pronto se va. Pronto. Gracias a Dios. El Señor Jesucristo viene pronto. Gracias a 6, Dios. 3 al 6 de Primera de Timoteo. 6, 3 al 6. Algunos enseñan otras cosas que no se conforman a
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y se deleita acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas, sospechas, Wow. disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, Así que es. toman la piedad como fuente de ganancia aparte de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del Contentamiento. Ah, Aleluya. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y mire, hermano, cómo enumera el apóstol Pablo y en orden las cosas que no deben de ser y las cosas que sí deben de ser. Él tenía ese cuidado de enseñarles. ¿Para qué? Para que pudieran ellos contrarrestar las malas enseñanzas que vinieran al pueblo. Sí, en el verso 3 de 1 Timoteo 4:1 dice al final que no han conocido la verdad. Entonces están envanecidos, nada saben, deliran, primer problema. Sí. ¿Sí? Y eso produce contiendas de palabras. Eso de discutir conforme a la palabra de Dios no trae nada bueno, porque lo que trae es envidias, pleitos, blasfemias, La pena. malas sospechas, disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. De la verdad. Y toman la piedad como fuente de De ganancia. ganancia. ¿Qué es piedad? Piedad es respeto a las cosas sagradas. Amén. Y estos hombres agarran las cosas sagradas para Bueno, hacer su dinerito. dinerito y confundir a las personas. Ahí, como fuente de ganancia. Sí. Para eso usan la piedad, como fuente de ganancia. de ganancia para ellos. Apártate de... Sí, de los tales. Ni te juntes con ellos, ni andes ahí haciéndoles el mingo, porque hay gente tremenda, hermanos, gente tremenda, terrible. Tristemente, hay muchos que caen en esa trampa. Yo he conocido de personas que ellos son animadores de ganancias deshonestas. Amén. Los he sabido, hermano, de gente que los contratan en iglesias para que vayan a animar al pueblo, para que el pueblo dé su poquito que tiene. Para promover, sí, Mire qué tremendos. ganancia. Y van y empiezan y les meten unas letanillas y les dicen versículos de pura bendición. Y que Dios bendice, y que Dios prospera, y que Dios da esto, y que Dios da el otro. Pero tú tienes que, ahí ya torció el asunto. Ahí él le dio vuelta a la enseñanza sana. Sí, Dios bendice, ¿verdad? A sus hijos, a sus hijas, pero no de esa manera. De esa manera lo que están haciendo es esquilmando al pueblo equivocadamente de lo que las sagradas escrituras dicen. Tuercen la palabra y engañan a aquellos inocentes, por no decir otra palabra más adecuada, de la palabra. Hermano Pedro, es que ellos roban legalmente. Legalmente, ¿sí? Así. Lo único que tienen que hacer es el palabrerillo, y los que no quieren oír la sana doctrina, la palabra de Dios, Ay. oyen eso, aleluya, gloria a Dios, se emocionan y sacan sus 2 pesos que traen y tomen. Al ratito tienen sed y no tienen para comprar una botella de agua. Hermano Pedro, y después entonces, bueno, siempre me iba a bendecir, entonces lo voy a buscar, a ver, no se cumplió lo que hizo, cuando lo va a buscar al lugar, ya no existe. Ya no está. Así como el hermano que el profeta. Y este profeta es público, ¿no? Por eso puedo hablar claramente. Digo, si usted quiere una casa, pacte con $1,000. Y una ancianita pues quería su casa. Pactó con $1,000.
Y en 3 meses usted va a tener su casa. Y ella pactó con $1000. Y ya hizo su oración el hombre. Y en 3 meses su casa. Y ya decía la viejita, amén. Pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses y nada. Volvió a llamar, hermano, ya pasaron 6 meses y mi casa, dice, no se la ha dado todavía. No, pacte con otros 2000 y va a ver que ahora sí se la va a dar. Óigame, profeta, que al poquito tiempo también hizo profeta a su esposa. Y ya los dos son profetas. Y en esa manera le sacan el dinero a la gente, hasta por teléfono, hasta por la radio, hasta por todos lados. Mándenmelo a la casa y se lo mandan. Gente que no entiende que la palabra de Dios nos enseña a ser astutos, prudentes y astutos, para no caer en esas trampas. Porque esta gente cambian la piedad, cambian el evangelio por ganancias deshonestas. Y mire todo lo que acarrea eso: pleitos, enemistades, todo eso. ¿Por qué? Porque no quieren entender lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, vamos avanzando un poquito más en esto, porque ya el tiempo nos está, hermanos, avanzando. Y tenemos, hermanos, tanto, hermanos, que aprender de esta clase. Porque estas clases, hermanos, es carne sólida, para que nosotros nos podamos alimentar de ellas y poder estar seguros. Yo le recomiendo, si no la leyó en la semana, échele una ojeadita ahora en la tarde o mañana y lea las citas que nos da la clase. Todo es, hermanos, alimento sólido para nosotros, para que podamos nosotros, hermanos, estar firmes y constantes. Mire lo que dice 4, 1 y 2 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Aleluya. Y en su reino. Amén. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Gloria al Señor. Mire qué precioso, hermano. Pablo aconsejándole a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y verdad. ¿Por qué? Porque van a haber muchos que van a venir y te van a decir, no, pero es que yo creo que esto, no, pero es que yo pienso que así. No, no es lo que creo, lo que piensa, es lo que la Biblia dice en cuanto a la doctrina, porque la doctrina está escrita. Sí, porque el verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vaya hasta el 5. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, Aleluya. cumple tu ministerio. Tu ministerio. Mire qué enseñanza, hermano, tan preciosa. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A lo que has sido llamado, esfuérzate para que lo puedas hacer. Hey. En 2 de Timoteo 4:1, Pablo enfatizó la seriedad de su encargo a Timoteo, hecho en la presencia de Dios Padre y su Hijo. No hay autoridad superior. Para recalcar ese punto, Pablo se centró en el papel de Cristo como juez de vivos y muertos. Si vivido su
vivido lenguaje dirige nuestra atención al momento en que estaremos ante Jesús cuando regrese en toda su gloria. Aleluya. Él encargó, en el versículo 2 tiene 5 partes: predicar, instar, estar preparados, redarguir, reprender y exhortar. Primero, predica la palabra. Este es un requisito fundamental para el ministerio. Amén. Ministerio. Anteriormente, en esta misma carta, Pablo le recordó a Timoteo que la palabra de Dios no puede ser encadenada, aunque el mismo Pablo estaba en prisión, y que un buen obrero que es aprobado por Dios manejara correctamente la palabra de verdad. Proclamar la palabra de Dios es absolutamente vital y debemos estar preparados para hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. 4.2 Sea o no el tiempo oportuno, debemos de estar preparados para hacerlo. Timoteo también se le encargó: redarguye. Miren que eso de redarguir, hermanos, es tremendo, porque ayuda a su hermano, el que acepta, pues. Porque hay muchos que, hermanos, ay, qué terribles, va uno y pues si es sorprendido, hermano, en la falta o en el error, y está, y mire, hermano, por favor, yo quiero decirle que domine su lengüita, hombre, ¿verdad? Que ya no se tome su trago, porque eso no le ayuda. ¿Y usted quién es? ¿Y por qué? Mire, hermano, se pone altero y no recibe. No es redarguido, sino que se pone y ya soy yo puedo hacer lo que quiera. Pues sí, está en su libre albedrío, pero mi obligación es redarguirlo, decirle, corregirlo, ¿verdad? En el amor del Señor. Ya si se pone, hermanos, en el tono de que yo me puedo defender solo, pues gloria a Dios, Dios te bendiga. Y después de 2 o 3 y con testigos, ya mejor déjalo en paz. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, el asunto de redarguir es, hermanos, tremendo para corregir a los demás en amor, en justicia. A las personas bajo su liderazgo, Timoteo 4.2, en vista de las propagaciones de las falsas enseñanzas, habría sido necesario una corrección sustancial. 2. Reprender. ¿Qué se refiere a advertir, a amonestar a las personas que no responden a la corrección? Aquellos que no quieren hacer caso, entonces repréndelos, a fin de que sea, hermanos, apartado de esa conducta, a fin de que pueda entender y regenerarse, agarrar el buen camino, volverse a la línea, porque ya va poquito fuera de la línea. Y el tercero dice, exhorta. ¿Qué es exhortar? Es animar a que siga adelante. Porque hay gente, hermano, que dice, no, es que, mire, yo veo que ahí en esa iglesia, no. Pero no es la iglesia, es uno. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, redimido con su sangre preciosa. Aleluya. ¿Y cómo va a decir uno, no, es que es iglesia? No. Obvio, está diciendo uno, mi corazón está apartado del temor de Dios. Es lo que está diciendo. Cuando está diciendo, no, yo no voy porque es que es iglesia, no. O ese pastor no sirve, o ese hermano tampoco, y los diáconos son peores. En fin, empieza a tildar a todo el mundo, pero es que no es la iglesia, es uno. El que ya se dejó minar por las trampas del diablo a través de gente que no tiene temor de Dios. Y entonces está uno en graves
problemas, en situaciones difíciles. Pero nosotros debemos de exhortarlos, animarlos a aquellos que están escuchando la sana enseñanza. Todo el mundo necesita estímulo para seguir en el camino correcto de nuestro Dios. Toda esta tarea debe hacerse con paciencia y doctrina, con buena enseñanza. ¿Para qué? Para que podamos estar siempre echándole para adelante, gloria al Señor, animándonos unos a otros. Hay veces que, hermanos, aunque uno ya tenga mucho tiempo en el Evangelio, hay veces que el enemigo le tira unos dardos que como que lo hace tutubiar y como que sí, como que no. Ahí es donde viene, hermanos, la exhortación, para animarnos, para seguir adelante, orar unos por otros, porque cuando nuestra fe a veces no la perdemos, sino que mengua, como que el enemigo, hermanos, viene y nos medio ataranta, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Tenemos que orar unos por otros, exhortarnos en amor, echar para adelante para que nuestra fe vuelva a agarrar el sentido que tenía, para que vuelva a agarrar esa fortaleza y que nosotros podamos, hermanos, seguir firmes contra las acechanzas del diablo, firmes contra las falsas enseñanzas, contra los falsos profetas, los falsos maestros, porque hay gente, hermanos, que hablan de su propia voluntad y de su propia cuenta. Así les gusta, así lo hacen ellos, y si hay motivo de sacar algo de ganancia, mejor todavía para ellos. Pablo describió un tiempo en que las personas no sufrirían sana doctrina. Aleluya, permítame un segundito, hermano. Sí. Aleluya. Poder en Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Le ponemos el... Aleluya. Sí, gloria al Señor. Gente que va a apartar su oído de la sana doctrina. Va a apartar su oído de la palabra de Dios, porque ellos quieren escuchar lo que a ellos les da la gana y lo que ellos quieren oír. Y cuando viene uno hablándole esas cosas, ahí se van a quedar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Este sí me dice lo que yo quiero. Y hermanos, esas iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque les dicen lo que ellos quieren oír. Apartándose de la fe. Apartándose de lo que la sana doctrina nos enseña. Gloria al Señor. Mira qué tremendo es eso de la gente que quiere oír lo que ellos quieren. Dice, en estas enseñanzas sobre todos los elementos del Evangelio, ¿por qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Las buenas obras, hermanos, no salvan, pero sí son tomadas en cuenta. Para que, hermanos, el apóstol Pablo lo explicó claramente y dijo que no es por obras para que nadie se gloríe, pero que las obras con fe son eficaces, porque la obra sin fe es muerta y la fe sin obras igual. Dígame, hermanos. Los libros que van a ser abiertos en el cielo. Amén. El libro de las obras, Ahí el está. libro de la vida del Cordero, la palabra de Dios. Amén. ¿Sí es? Efesios 2, del 8 al 10. Búsqueme, hermano, por favor. Efesios 2, 8, 9 y 10. Aleluya. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
no por obras para que nadie se Mira, brille, tremendo. porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para Amén. buenas obras, las cuales Amén. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Así es. Pablo afirmó que las verdaderas enseñanzas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8, en este versículo usa el mismo adjetivo, buenas, para describir las enseñanzas y las acciones que producen. Estas enseñanzas son beneficios provechosos y ventajosos para todos. Producen buenos frutos. El contraste entre las buenas enseñanzas y las falsas enseñanzas es marcado. Las enseñanzas falsas son inútiles, sin beneficio y desventajosas, son vanas, una pérdida de tiempo y pueden tomar la forma de cuestiones necias, genealogías contenciosas y discusiones acerca de la ley, que para nosotros ya no existe. No. Abundan las disputas y las especulaciones. Mire qué tremendo, hermanos. Sin sentido. El interés en las genealogías o lista de linajes que Pablo mencionó puede estar relacionado con las ramas del judaísmo helenístico que se ocupaban de las listas de las ascendencias del Antiguo Testamento, las descendencias del Antiguo Testamento. O sea, ya nosotros, hermanos, lo único que nos interesó es que Jesucristo vino, que se cumplió esa profecía, Amén. que la gracia empezó y que nosotros entramos en esa gracia. Gloria a Dios. Ya la ley a nosotros, Amén. ¿de qué nos sirve? No. De nada. Y a esta gente le gustaba meter la ley, sí, Cristo y la ley. Sí, es cierto, sí, Cristo y debe de hacer esto, y sí, y Cristo, pero nosotros pensamos que sin esto todavía no estás salvo. Nosotros creemos, o sea, eran cosas, hermanos, que ellos pensaban y creían. Pero tenemos que recordarnos que eran judíos y Sí. como judíos se requería eso de ellos. en Pero ellos, no en ellos, En no ellos. en la salvación. Entonces la salvación es por Cristo, ¿verdad? Sí, Como dicen, ya por era las parte, obras. sí. Ahora, como eran judíos y ellos miraban que supuestamente pues ya eran salvos, decían, entonces ahora tienen que hacer como nosotros, y no es así. Sí. Entonces tenemos que recordar eso, que ellos tenían que hacer eso porque eran judíos, era lo que se había Lo que ellos habían enseñado. conocido siempre, Ah, sí. Y luego la ley, no podemos vivir sin la ley, porque si nosotros no tenemos ley, toda la gente estaría haciendo lo que quiere. La ley es para guardar orden, pero la salvación solamente se viene a través de la sangre de Cristo. La sangre de Jesús. Cristo. Sí, y ellos hacían eso porque, si se recuerda, el apóstol Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo, Ujú. ¿verdad? Que ya estaba en la gracia, pero lo tuvo que hacer por causa de los judíos, porque ellos, no, si este es gentil, Ujú. ¿verdad? Dime. Sí, es que cuando hablamos de la ley, nos referimos a los 10 mandamientos de la ley. Esa era la ley, unos preceptos, mandamientos que Dios lo dio. Ahora había la ley de Moisés, que eran otros preceptos, era para la conducta, la moralidad, Sí, para la humanidad, ¿verdad? Ahora, nosotros, eso sigue la ley, pero ya no es esa ley, porque el Señor Jesucristo dijo, consumado es, en esto se cumple la ley y los profetas, en que os améis unos a otros. O sea, el amor vino a reemplazar eso. Si nosotros tenemos amor, no voy a procurar hacerte daño, Sí. no voy a procurar hacerle daño y la moralidad, nadie. Y la moralidad, ¿y cómo se va a hacer? No, porque es amor. Por eso el Señor Jesucristo vino y le dijo, Padre,
consumado es. He cumplido lo que tú me enviaste a hacer. Sí. Entonces la ley de Moisés ahí se fue a Bueno, cumplir. dijo Jesús, yo no he venido para abolir la ley, pero para No, cumplirla. para cumplirla. Ok. Por eso decimos, Entonces, sí. en el Señor Jesús se Amén. cumplió la ley. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Tito 3, 10 y 11. Aleluya. Al hombre que cause divisiones después de una y otra Santo Jehová. amonestación, que dice, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Wow. Oye, hermano, qué tremendo está esto. Quiero decir algo en ese punto, hermano. Diga. Que oí, ¿verdad? Que estaban diciendo, hay veces que, ¿por qué es cuando se ve que hay personas que están fuera de orden, no se hace algo en el momento? Y creo que también, como dice el Señor, hay que dejar la cizaña crecer juntamente con el trigo, porque hay veces porque tratas de jalarlo, vas a lastimar Arrancar el trigo. el trigo también. Entonces, porque hay veces que uno ve las cosas que están sucediendo y no todos lo ven. Y cuando uno quiere actuar, no todos están de favor. Entonces, como dice la lección, cuando uno está instruido en la palabra de Dios, puede detectar lo falso. Sí. Pero mientras eso, uno puede estar tratando de hacer las cosas y si los demás no están de acuerdo y no ven, solamente hasta que el Señor saca a la luz todas esas cosas, como dice primera, segunda y tercera vez, y ya. Sí. Pero por eso es que a veces las cosas, a veces parece que se tardan, pero tiene que cumplir como el Señor quiere. Amén. Sí, lleva un orden. Sí. Dos cosas que el Señor demanda para el ministro, y esto viene del Espíritu Santo, que es mansedumbre y paciencia. Paciencia. Ahí está. Si mire que uno está desordenado, entonces hay que hablar con mansedumbre. Con Sí. mansedumbre, o sea, con amor. Y paciencia es escuchar. Sí. Escuchar bien, pero no arrebatadamente. No, que me han dicho que la hermana esta, y usted hermana, y usted hermanito, y todo eso allí, eso no produce nada bueno. Nada bueno. La mansedumbre, Sí. la paciencia, hermano, con el amor de Dios, la unción del Espíritu Santo, la palabra de Dios, ahí está. Y entonces ya la persona, ahora me toca a mí escuchar qué es lo que usted tiene que decir. Sí. Ahí viene el redarguyo del Espíritu Santo en las dos En las personas, en el personas. que habla y el que escucha. Para que se lleve a cabo el propósito del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice el libro, hermano? Todas estas tareas deben hacerse con ¿qué? Paciencia, Con paciencia. y doctrina. Sí. Buena enseñanza, el liderazgo y la cooperación requieren ¿qué? Paciencia. Paciencia. La corrección, la reprensión y el estímulo son tareas continuas del ministerio. Amén. Y los resultados que dice, nunca Nunca. están garantizados. No. O sea, uno tiene que hacer lo que puede Sí. y el Señor es el El que da el resultado final. Porque aunque uno quisiera, ¿verdad? ¿Qué más quisiera uno? Ve uno la dificultad y mira, así uno quisiera que con todo abriera su corazón y pudiera aceptar, ¿verdad? Y reconocer. Pero hay gente que no. Sí, no, es que personalmente, cuando se hace eso personalmente, ahí viene la decisión de la persona. Puedes hablar y puedes todo eso ahí. Si la persona decide, está bien. Pero si la persona no acepta, no quiere, y su decisión es errónea, Ya es otra delante cosa. del Señor y delante del Señor, pero uno dio la palabra, lo que el Señor dijo. Amén. Porque cada cosa, resultado, depende de la decisión de la persona. Mire lo que dice Mateo 18, 15, 16 y 17. Mateo 18, 15, 16 y 17. Por favor, búsquenlo porque... Él es el juez. Ujú. 18:15. 15, 18, 15, 16 y 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Aleluya. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Fíjese, lo mismo que dijo Pablo. Lo que el Señor Jesucristo dijo fue lo que Pablo dijo. Repréndelo una y otra vez. Exhórtalo a que entienda, que agarre el hilo. Y si no, pues deséchale. Ahí es donde debe de tomar la persona la decisión. ¿Sí? Pues si no toma la decisión de la verdad, lo que le están diciendo, entonces, por eso dice ahí esa palabra, y es bien fuerte, y dice, deséchalo, Sí. deséchalo. Qué tremendo, ¿verdad? Pues Dios es santo, Dios es santo. Amén. Hermano, está claro. Nosotros tenemos que hacerlo con amor, con mansedumbre, exhortar, redarguir, Gloria de Dios. enseñar, ¿verdad? Señor. Y que el Espíritu Santo, hermanos, Aleluya. siempre esté ministrando, porque eso es lo principal, Aleluya. que el Espíritu Santo esté ministrando Amén. la acción de nosotros por su palabra. Porque si el Espíritu Santo no lo hace, entonces nosotros no lo podemos hacer, No, no, aunque querramos, no. ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios, hermano? Dios nos dice, la mejor defensa contra el error y la falsedad es la completa saturación en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Además de aprender y conocer la verdad de Cristo, Amén. también debemos vivir. La verdad. Aleluya. O sea que tenemos que estar en Cristo Jesús Amén. para poder llevar a cabo esto Fuera de y seguir adelante, porque Aleluya. sin Él nada somos y nada podemos hacer Amén. por más que nosotros queramos. No se puede. Sí, Señor. Les encargo, hermanos, que estudie la clase. Sí, Amén. sí, amén. La siguiente clase es relaciones personales en el ministerio. Amén. O sea, mire, hermano, esto es bien importante porque en el ministerio las relaciones personales son, hermanos, primordiales. Imagínense un ministerio donde no tenemos comunicación entre nosotros. ¿De qué sirve? No es ministerio. No es. ¿Por qué? Porque es necesaria la comunión, la comunicación entre nosotros. Por eso, y nosotros tenemos que tener especial cuidado, hermanos, en eso. Y aún en las cosas tal vez menores o no tan significantes, como simplemente, hermanos, la dirección del servicio. El que dirige el servicio tiene que saber quién va a leer la lectura, quién va a hacer esto, o quién va a hacer aquello. Tiene que saberlo. Pero yo he notado en muchos lugares, no solo aquí, en muchos lugares, dice, ¿quién trae la lectura? Si no, yo la leo. Y estamos, hermanos, en vivo, estamos transmitiendo en vivo. Desorden. Es un desorden. Sí. Tenemos que entrar en orden. La Escritura nos lo manda, Amén. lo demanda de nosotros. Entonces, hermanos, pongamos interés en ello. Padre Santo, te doy gracias, Señor, Ayúdanos. porque nos has dado, Señor, la oportunidad de tener esta clase tan preciosa, oh Dios de gloria, donde podemos madurar, Señor, donde podemos, oh Dios de gloria, aprender Aleluya. cómo estar firmes contra las enseñanzas que no son de ti, oh Dios de gloria, que no vienen de ti, Padre Santo, contra aquellas personas que vienen enseñando cosas falsas, Señor, usando aún tu palabra, haciendo la obra del enemigo, Dios de gloria. Oh Padre Celestial, que seas tú obrando en nuestra vida, Señor, para poder seguir adelante, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendiga, oh Dios mío, a todos aquellos que están conectados, oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, gracias.